Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a analizar la política nacional de cambio climático de Colombia desde diversas perspectivas de decisiones públicas. Me acompañan Aris y Andrea, ambos expertos en políticas ambientales. Acompáñenme. Hola Javier, este es un tema crucial. La política climática en Colombia no solo aborda la reducción de emisión, sino que también plantea una estrategia de adaptación climática multisectorial. Hola a todos, así es, la política tiene varias dimensiones y el enfoque de decisiones públicas nos ayudará a comprender cómo se estructura e implementa. Javier, ¿cómo se interpreta la política nacional de Colombia en cambio climático desde el enfoque narrativo? Buena pregunta, Aris. Desde el enfoque narrativo, la política se construye en un entorno hacia una narrativa oficial que busca integrar en la gestión climática las decisiones público y privadas. El objetivo es que Colombia avance hacia un modelo de desarrollo resiliente al clima y bajo en carbono. Esta narrativa se centra en la idea de resiliencia climática, que se refiere a la capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales para enfrentar eventos externos relacionados con el clima, como inundaciones o sequías, y reorganizarse para mantenerse en sus funciones esenciales. Esa narrativa también destaca el papel de SISCLIMA, el Sistema Nacional de Cambio Climático, que coordina la respuesta al cambio climático desde todos los niveles, incluyendo entidades nacionales, regionales, el sector privado y la sociedad civil. SISCLIMA se presenta en la narrativa oficial como el pilar institucional que permitirá al país construir una economía baja en carbono y preparada para los cambios climáticos. ¿Y qué pasa con la contranarrativa? ¿Existen resistencias o enfoques diferentes a esta narrativa oficial? Sí existen contranarrativas, especialmente en las áreas rurales y sectores económicos tradicionales. En estas regiones, algunos perciben la transición hacia la economía baja en carbono como una limitación al desarrollo económico local, porque implica reducir la dependencia de actividades intensivas en carbono, como la minería y ciertos tipos de agricultura. Esta contranarrativa resalta las dificultades y resistencias que enfrenta la política, especialmente cuando los intereses locales se vienen en conflicto con los objetivos nacionales de sostenibilidad. Y esta tensión entre la narrativa oficial y las contranarrativas genera un desafío para la implementación. La narrativa oficial apela a una visión integrada de desarrollo sostenible, mientras que la contranarrativa evidencia una desconexión entre las políticas nacionales y las realidades locales. Este enfoque nos permite ver cómo estas diferentes historias sobre el cambio climático influyen de manera en que la política es percibida y adoptada en distintas partes del país. La metanarrativa se enfoca en la transición justa, que incluye la reducción de emisiones y la adaptación climática, inexorablemente ligadas a la gradualidad y colaboración entre industria y Estado, para equilibrar los intereses de sostenibilidad y competitividad económica. Incentivos fiscales para las empresas con inversión en tecnologías limpias. Diferenciación regional en las zonas donde el empleo y la economía dependan en gran medida de actividades extractivas con abordajes de reconversión, productividad sostenible, desarrollo de infraestructuras básicas de acueducto y drenaje, y también transporte adaptados a las condiciones externas para las regiones y comunidades más vulnerables y expuestas a los efectos de cambio climático. Por último, financiamiento para pequeños y medianos productores, de manera que puedan acceder a tecnologías de bajo carbono. Javier, hablemos ahora de cómo el análisis político burocrático nos ayuda a entender la implementación de esta política. ¿Cuáles son los puntos claves? Claro, Andrea, este análisis observa cómo la política climática depende de la coordinación y negociación entre varias entidades y niveles de gobierno, así como el sector privado y la sociedad civil. La implementación de la Política Nacional de Cambio Climático en Colombia está en manos de una estructura de actores públicos y privados, que a través del SISCLIMA, el Sistema Nacional de Cambio Climático, busca articular acciones climáticas en todos los niveles, desde lo local hasta lo nacional. Exactamente. En términos burocráticos, esta política requiere que cada entidad cumpla un rol específico. Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lidera la política y coordina los planos de acción. Pero también trabajan ministerios como Minas y Energías en la transición energética y el de Agricultura en la adaptación
de prácticas agrícolas sostenibles. Esta coordinación no es fácil, pues cada ministerio tiene su propio objetivo y agenda, la cual puede generar conflictos y atrasos en la implementación. Es cierto, a nivel territorial las corporaciones autónomas regionales CAR también juegan un papel importante. Son responsables de adaptar la política climática a sus regiones, pero la capacidad de los recursos de las CAR varían considerablemente. Esto a veces creando desigualdades en la implementación y seguimiento de estas políticas de mitigación y adaptación climática. Las corporaciones han enfrentado dificultades para coordinarse con las entidades de orden nacional y la falta de un financiamiento sostenido es un obstáculo recurrente. Y en cuanto al sector privado, ¿cómo se integra en esta estructura burocrática? Buena pregunta, Andrea. El sector privado se involucra principalmente a través de incentivos económicos y finanzas público-privadas. Colombia ha implementado la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, que incluye mecanismos como la taxonomía verde y fondos específicos para promover inversiones. Sin embargo, la burocracia a veces ralentiza el acceso a estos recursos y los procedimientos para participar en estos fondos pueden ser complejos, especialmente para empresas pequeñas. Además, el análisis burocrático también muestra cómo la eficiencia de la implementación puede verse afectada por la misma burocracia. Por ejemplo, aunque Colombia se comprometió a reducir sus emisiones de gas efecto invernadero en un 51% para el 2030, muchos proyectos aún están en fase de aprobación o enfrentan atrasos burocráticos, estos dificultando el cumplimiento de estas metas. La falta de claridad en los roles y una regulación compleja a veces generan esos cuellos de botella en la ejecución de proyectos. Entonces, a nivel burocrático, ¿se puede decir que el éxito de la política depende de una gestión muy afinada y colaborativa? Exactamente. La política depende de una sincronización entre todas las partes para que los planos se traduzcan en resultados concretos. Al final, el análisis político burocrático nos muestra que para alcanzar metas es esencial todas las entidades involucradas colaboren de manera fluida y se superen los obstáculos, tanto administrativos como financieros. Andre, ahora hablemos de la política climática desde el enfoque de la racionalidad absoluta. ¿Cómo se aplican estos principios en su implementación? Este enfoque se centra en cómo el decisor, en este caso el gobierno colombiano y específicamente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, enfrenta el problema del cambio climático, estableciendo valores y objetivos claros. En este contexto, el objetivo central es la reducción de emisión de gases de efecto invernadero y la adaptación a los impactos del cambio climático. Estos objetivos se reflejan en compromisos concretos, como la meta de reducir el 51% de las emisiones para 2030 y alcanzar la neutralidad carbono para 2050. Es así, en términos de identificación de valores y objetivos, el valor primordial aquí es la sostenibilidad ambiental, que se traduce en promover bienestar social y económico sin comprometer los recursos para las futuras generaciones. En este sentido, la política nacional también prioriza desarrollos económicos bajos en carbonos que benefician a las comunidades. Entonces, después de establecer los objetivos y valores, ¿cómo se lleva a cabo la búsqueda y análisis de alternativas de solución? En este paso, el gobierno analiza diversas alternativas como el fortalecimiento de energías renovables, el desarrollo de infraestructura verde y la reforestación. Cada alternativa se evalúa considerando sus efectos en las emisiones, su viabilidad económica y su impacto social. La Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono y la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático son resultados de este análisis, diseñados para maximizar los beneficios ambientales y económicos con el mínimo costo social.
Y finalmente, ¿cómo se elige la mejor solución? La elección de la mejor solución sigue un proceso de priorización basado en los objetivos de la política y los recursos disponibles. Se eligen proyectos que maximicen la reducción de emisiones y promuevan el desarrollo económico local. Por ejemplo, la transición hacia energías limpias es una de las soluciones principales, porque no solo reduce las emisiones, sino que también crea empleos y mejora la calidad de vida. Además, se han priorizado sectores estratégicos como transporte y agricultura por su alto impacto en la reducción de emisiones. En resumen, la racionalidad absoluta permite al gobierno enfrentar el problema del cambio climático de manera sistemática, eficiente y garantizando que cada decisión esté orientada a obtener los mejores resultados posibles. Al aplicar este enfoque, Colombia se esfuerza por optimizar cada peso hacia un futuro más resiliente y sostenible. Colombia ha logrado avances importantes, especialmente en áreas como la de reducción de emisiones y la creación de infraestructura para la adaptación climática. Uno de los logros más significativos ha sido la reducción de emisiones en sectores clave. Gracias a la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, sectores como el de transporte y la energía han comenzado a adoptar tecnologías limpias como el transporte eléctrico y las energías renovables, con una disminución considerable en las emisiones de gases de efecto invernadero. Así es, otro avance notable es la implementación de los planes integrales de gestión del cambio climático sectoriales y territoriales. Estos planes, que abarcan sectores como el agrícola, el minero energético y la infraestructura, han permitido adaptar prácticas y actividades económicas a un modelo más resiliente. Por ejemplo, en el sector agrícola se han impulsado prácticas sostenibles que ayudan a reducir las emisiones de metano y mejoran la resiliencia de los cultivos ante fenómenos como la sequía. Buen punto, Javier. La Estrategia Nacional de Financiamiento Climático ha movilizado más de 23.5 billones de pesos entre 2011 y 2021, destinados a proyectos de mitigación y adaptación. Estos recursos han provenido tanto de fuentes nacionales como de cooperación internacional, lo cual ha sido fundamental para financiar proyectos de infraestructura verde y reforestación, así como para fortalecer las capacidades en los gobiernos locales. Además, Colombia ha avanzado en la creación de un sistema de monitoreo, reporte y verificación que permite rastrear el impacto de estas inversiones y ajustar las políticas en función de los resultados obtenidos. Este sistema ha sido crucial para medir la precisión de las reducciones de emisiones y otros impactos ambientales, asegurando que las inversiones de mitigación climática realmente generen los beneficios esperados. Y no solo eso, también hay logros en la conservación y manejo de ecosistemas. El país ha trabajado en la restauración de áreas degradadas, especialmente en zonas vulnerables, y en la implementación de proyectos REDD+, para reducir la deforestación. Este trabajo en la conservación ha ayudado a mejorar la resiliencia en comunidades locales, protegiendo fuentes de agua y reduciendo los riesgos de desastres naturales. Entonces podríamos decir que, aunque hay desafíos, Colombia ha dado pasos importantes en la implementación de su política climática. Exacto, Aris. Los resultados muestran un compromiso real para avanzar en la reducción de emisiones y en la construcción de un modelo de desarrollo más sostenible y resiliente. Pero aún queda mucho trabajo por hacer, especialmente en asegurar la colaboración y coordinación entre todos los actores para maximizar los beneficios de cada proyecto y seguir hacia las metas planteadas para el 2030 y 2050. Para finalizar, sería importante discutir los desafíos que enfrenta Colombia para cumplir con los objetivos y metas de su política nacional de cambio climático. ¿Cuáles creen que son los mayores obstáculos por vencer? Diría que uno de los mayores desafíos es la coordinación interinstitucional y la implementación en el nivel territorial. Desde un análisis político-burocrático vemos cómo la política climática involucra muchas entidades: el Ministerio de Ambiente, las corporaciones autónomas regionales, los gobiernos locales y otros ministerios sectoriales. Cada entidad tiene sus propias prioridades, lo que a veces provoca tensiones en la toma de decisiones. Además, muchas de las corporaciones autónomas y autoridades locales no cuentan con los suficientes recursos ni la capacidad técnica para adaptar la política a las necesidades específicas de sus regiones. Otro aspecto que he leído en informes recientes es la vulnerabilidad climática en Colombia. ¿Podríamos decir que eso también es un desafío para cumplir con la política? Exacto. Colombia es uno de los países más vulnerables al cambio climático, debido a su geografía y biodiversidad.
Esto significa que no solo se necesita reducir las emisiones, sino también desarrollar una infraestructura con una adaptación muy robusta. Las frecuentes inundaciones, deslizamientos y sequías ponen en riesgo la seguridad alimentaria y el bienestar de las comunidades rurales. Implementar medidas de adaptación en las regiones requiere una gran inversión y capacidad de respuesta, que actualmente está muy limitada. Entonces, en resumen, los desafíos son múltiples, desde la falta de coordinación y recursos hasta la resistencia cultural y la alta vulnerabilidad del país. Superar estos obstáculos requiere fortalecer la capacidad institucional, aumentar el financiamiento y lograr que todos los sectores y comunidades comprendan la importancia de adaptarse y mitigar el cambio climático. Hemos analizado la política nacional de cambio climático desde las diferentes perspectivas y hemos explorado sus avances, desafíos y el camino que aún nos queda por recorrer. Andrea, ¿cuáles serían tus conclusiones finales? Diría que la política nacional de cambio climático en Colombia es ambiciosa y necesaria, especialmente dada la alta vulnerabilidad del país frente a los efectos del cambio climático. La implementación de esta política ha tenido logros importantes como la reducción de emisiones en sectores clave, la movilización de recursos a través de la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático y la estructuración de planes territoriales y sectoriales que ayudan a adaptar la respuesta en las diferentes regiones. Sin embargo, los desafíos persisten en cuanto a la coordinación interinstitucional y la necesidad de un compromiso mayor de todos los sectores de la economía y de las comunidades locales.